¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Ambiente y Medio, el programa de ecología de la televisión pública argentina, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina que está acá, por supuesto, en la televisión pública argentina. Me van a ver hoy con esta regadera y por supuesto, claro, es un programa de ecología, ¿de qué vamos a hablar si no es de plantas? Pero en realidad es una especie de metáfora, de representación. Vamos a hablar hoy de biodiversidad, un término complejo, difícil, incluso no fácil de entender sobre qué está hablando respecto de lo que hay que cuidar en el ambiente. Pero a lo largo de todo el programa vas a entender por qué es imprescindible para que el medio ambiente sea protegido en el planeta. Y ahora voy a saludar a mi amiga y compañera Camila Haddad, que tiene novedades desde el lugar más austral del mundo. ¿Es así, Cami? Es así. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hoy tengo muchas cosas para contarte. Entre ellas, vamos a estar hablando del Parque Nacional Tierra del Fuego y además del trabajo de reintroducción de los guacamayos rojos. Ahora vamos, como siempre, con el contador de Ambiente y Medio. Esto que nosotros figuradamente representamos a lo largo de la hora que dura este programa y donde mostramos algunas de las bestialidades que todos hacemos, algunos casi a propósito. ¿Saben ustedes que el agua es indudablemente un recurso no solamente vital, sino además muy escaso en el planeta? Y que el consumo de agua tiene una recomendación respecto de la cantidad que cada uno de nosotros tiene que utilizar a lo largo de su vida y particularmente cada uno de los días de esa vida. Hoy les vamos a mostrar cuánto es el consumo del agua en la Argentina. Después lo vamos a dividir por los 40 millones de habitantes y vamos a mostrarte cómo lo que gastamos de agua en la Argentina es muchísimo más de lo que debiéramos. Recién empieza Ambiente y Medio, ya llevamos gastados en la Argentina, usados por nosotros los habitantes de este país, 120 millones de litros de agua corriente. Una barbaridad, insisto, de un recurso que es vital y escaso. Ahora, las ventas. Además, en el informe especial de biodiversidad, también te vamos a mostrar cómo se realiza hoy en los esteros de Liberá la reinserción del oso hormiguero, desaparecido en aquella región desde hace varias décadas. En el caso del oso hormiguero, por ejemplo, la especie se había extinguido hace unos 60, 70 años en la provincia y nosotros traemos ejemplares de otras provincias donde sí todavía existe. He visitado parte de la Argentina y veo que los esteros de Liberá es el lugar donde la fauna está. Y además de que esté, tú puedes verla y los animales no tienen miedo. Seguiremos hablando con notas especiales de la importancia de cuidar los bosques nativos en la Argentina. En nuestra clásica sección Cicatrices recordaremos la triste historia de Villa Epecuén, aquella pujante localidad turística bonaerense que en 1985 desapareció tras el desborde de su laguna y quedó transformada en un pueblo devastado y abandonado. La gente obviamente no quería dejar esto. Nadie quería aceptar que se podía llegar a inundar. Esa es una página triste que nos tocó vivir a todos los que queríamos el lugar, los que nacimos, los que crecimos. Además tenemos el compromiso ecológico para el 2017 de varios famosos y las clásicas secciones Palabra y Media y Animales en Extinción. Un programa más que especial, lleno de sorpresas y curiosidades. Termina el año y en general, cuando termina un año, solemos hacer balances. Nosotros vamos a proponernos otra cosa. Más que hacer un balance de lo que fue el año 2016, obviamente en materia ambiental, desde este programa nos propusimos pensar y preguntar y preguntarnos qué vamos a hacer en el 2017 por el medio ambiente. Fuimos a buscar alguna gente importante, famosa, alguna gente que tiene algo para decir y nos cuenta cuál es su compromiso para el año próximo en materia ambiental. Yo para el 2017 me comprometo a empezar a reciclar la basura y los desperdicios en mi casa. Para el año que viene me quiero comprometer en algunas cuestiones que son importantes con referencia a esto que amamos tanto, que es el medio ambiente y que tenemos que cuidar más. Por ejemplo, seguir concientizando a mis propios hijos respecto de lo que significa el calentamiento global, las energías alternativas, seguir educándolos en el cuidado y separación de la basura, y no solamente a los míos, sino a los vecinos y a todos aquellos con quien puedan entablar un diálogo
y darles a entender que esto ya no es solamente importante, es urgente. Es interesante escuchar lo que la gente piensa y lo que la gente se compromete a hacer respecto del ambiente. Y hay una especie de hilo conductor, una especie de denominador común que aparece, por lo menos en estos dos testimonios que acabamos de ver, y van a ver que aparece recurrentemente en todos y cada uno de nosotros cada vez que hablamos de medio ambiente. Y es el tema de separar la basura. No solamente de comprometernos con la concientización y pensar que además, sino separar la basura. Y mi primera reflexión respecto de esto tiene que ver con que efectivamente la posibilidad de separar la basura, aun cuando a veces signifique algo poco eficaz porque los estados no responden recurrentemente con este mismo tema, es lo que tenemos más a mano y es lo que tenemos más cerca para hacernos cargo. Cuando alguien nos achaca que no tenemos el compromiso suficiente, nosotros respondemos, y está bien que así lo hagamos: yo separo la basura en mi casa. Al menos es un primer paso. No definitivo, no totalmente eficaz, porque, insisto, el Estado tiene que hacerse cargo de la otra parte del tratamiento de los residuos. Después vamos a seguir hablando de eso, pero lo importante es que nosotros nos comprometamos a algo. Les decía, estoy en medio de plantas. Y esto no es simplemente porque hemos cambiado la gran y maravillosa escenografía de Ambiente y Medio, sino porque hoy vamos a hablar de biodiversidad. Y para hablar de biodiversidad tenemos ya en el estudio a alguien que sabe mucho del tema. Obdulio Mengui, una persona que no solamente tiene una formación muy específica y prestigiosa en el tema, sino que además ha recorrido el mundo precisamente peleando para que las especies no se extingan. Después del corte. Cada día es mayor la preocupación de distintos estados o municipios sobre cómo organizar la separación de residuos urbanos y evitar impactos ambientales. Las cooperativas de recicladores urbanos son una tendencia mundial que también en Argentina viene creciendo. Nosotros somos de la Cooperativa de Cartoneros Platense, estamos trabajando en el tema de reciclado. Les cuento más o menos cómo es nuestra historia y cómo empezamos a reciclar. Acá nosotros vienen las fábricas y reciclamos todo lo que es nylon, cartón, esto es todo fábrica. Bueno, en términos ambientales, el trabajo de las cooperativas cartoneras es la separación del material. Creemos firmemente que somos un actor más que importante en los procesos de la sociedad para evitar el entierro de materias primas, y esto genera parte de la solución ambiental para no seguir contaminando con las materias primas que se tiran o se entierran como desechos. Concretamente, en la provincia de Buenos Aires se está trabajando en registrar cooperativas de trabajo, formar y unificar criterios en la recolección y separación de residuos domiciliarios. OPDS, que es el organismo ambiental, tiene como misión justamente preservar el ambiente y dentro de ello la gestión de residuos tiene una preponderancia superlativa. Incentivamos la separación en origen en los municipios. De hecho, los municipios tienen la obligación de presentar su plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos y nosotros como autoridad competente aprobarlos, y dentro de ese proceso de aprobación buscamos que incluyan separación en origen y recuperación de los residuos potencialmente reciclables. Y esto, si nosotros lo tiramos al SEANSE, se tardaría 300 años en diluirse. Y con esto nosotros estamos reutilizando de nuevo el material. Para nosotros es muy importante
la reutilización, porque no se entierra. Por eso decimos que los cartoneros en el ambiente ecológico es muy necesario, porque sabemos lo que se llega a tirar y lo que no se llega a tirar. Obviamente, el trabajo de separación es un trabajo como tal y como tal tiene que ser pago. Las mismas empresas que en sus lugares de origen pagan esos procesos, acá son reticentes y quieren seguir con el modelo que nos lleva al estado ambiental que tenemos hoy en la Argentina. Y desde el punto de vista cooperativista, estamos trabajando fuertemente con las dos federaciones que agrupan a las cooperativas. Hoy por hoy tenemos 31 cooperativas inscriptas en la provincia de Buenos Aires habilitadas para este tipo de trabajos, acercando la oferta y la demanda fundamentalmente para hacer crecer el sector, ¿no? Que el sector de reciclado, industria del reciclado, sigue incrementando su capacidad de producción. La separación de residuos domésticos debe ser un compromiso de todos, pero también la capacitación a los miembros de estas cooperativas para que puedan acceder a través de esta tarea sustentable y necesaria a un trabajo digno. Un hecho destacable que podría ser imitado en distintos puntos de la Argentina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Hablamos de la cantidad y la variedad de plantas y animales que hay sobre el planeta. Tan sencillo como eso y tan complejo como eso. Porque de lo que estamos hablando es de la vida en su estado más noble, en su estado de mayor conservación. En 1992 se firmó casi por aclamación la Convención de Naciones Unidas para la protección precisamente de la biodiversidad. De 1992 hasta ahora pasaron casi 25 años. ¿Saben ustedes que en los últimos 40 años, es decir, incluyendo esos 25 en los que hay una convención que todo el mundo celebra con muchísima algarabía todos los años por haberse firmado en 1992, se ha perdido casi el 40% de la biodiversidad en el mundo? ¿Dónde estaban? ¿O dónde estuvieron durante todos estos años los que firmaron ese convenio? Ven el informe. Sembrar millones de hectáreas con unos pocos cultivos va a contramano de la naturaleza. Ni hablar de hacer desaparecer cientos de variedades de papa o de animales allí donde la naturaleza les había encontrado un lugar. Estamos hablando de la biodiversidad, de esa variedad de organismos que existe en cada rincón del planeta y que no es otra cosa que la garantía que la naturaleza encontró para hacer perdurar la vida en el tiempo. En las últimas 4 décadas se desató en el mundo un afán de superproducción, de consumo exagerado, de industrialización y de mecanización agrícola y sobre todo de avaricia, que hizo que nuestro planeta se fuera destruyendo a una velocidad jamás vista desde la desaparición de los dinosaurios. En los últimos 40 años, la cantidad de animales que habitan el agua dulce redujo su población en un 81%. La contaminación de las aguas, allí donde van las cloacas sin tratar, lo hizo posible. Por la sobrepesca, las especies marinas declinaron en un 36%. Las poblaciones de merluza y de calamar, 2 especies emblemáticas de la producción pesquera argentina, están en peligro. Las especies que viven sobre la superficie de la Tierra, desde los mamíferos hasta las aves, vieron desaparecer a un 40% de su población. Además de la agricultura que va haciendo desaparecer los hábitats naturales, actúa también el calentamiento global impuesto por el tipo de producción de energía fósil. El cambio de clima empuja a miles de especies a un tamaño mínimo. 25 años pasaron desde que se aprobara por aclamación una Convención Mundial para la Protección de la Diversidad Biológica, pero no parece haber sido muy exitosa. El hombre, evolutivamente, llegó a donde llegó gracias a esa biodiversidad y hoy, insólitamente, la está matando. Tenemos en claro que sin esa biodiversidad, nuestro futuro, el de la raza humana, no tiene verdaderamente ningún tipo de pronóstico positivo. Se lo voy a preguntar a Obdulio Mengui, que es no solamente un hombre con una inmensa trayectoria en el tema, que ha estado en la mayor parte de las convenciones internacionales
defendiendo precisamente políticas para proteger especies en peligro de extinción y que hoy preside la Fundación Biodiversidad. Odulio, ¿cómo te va a hacer? No te recibí con muy buenas noticias, está claro, ¿no? Terrible. Es así. Pero bueno, ¿Es correcta la descripción? Estamos acostumbrados, ¿no? Es absolutamente correcta. ¿Qué se puede hacer con esto? Y mira, a esta altura de mi vida me he vuelto un poco escéptico en cuanto a lo que podamos hacer, en cuanto a los que toman las decisiones. Ahora mismo se está llevando a cabo en Cancún la 13ª conferencia de las partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, y se había tomado un compromiso de unas 20 metas, las metas de Aichi, que se tomaron en Japón en el 2010. Y bueno, y creo que vamos a tener que postergar hasta el 2030 o 2040 si queremos llegar a obtener alguna cosa positiva. A esta altura, y después de 25 años en el caso de la Convención de Diversidad Biológica, pero lo mismo respecto de la Convención de Cambio Climático, lo mismo respecto de CITES, que es la Convención de las Especies Amenazadas de Flora y Fauna, precisamente por el tráfico ilegal, ¿se puede hablar de un fracaso global y grosero de la burocracia internacional en los temas ambientales? Yo creo que en cierta manera sí. En cierta manera, ofenda quien se ofenda, ¿no? No, claro. Sí, en cierta manera sí, porque salvo esos organismos y esas personas, a veces a título personal, que ponen presión a los encargados de tomar decisiones para que así no ocurra. Ahora te hago la pregunta inversa. Si esa burocracia internacional claramente ha fracasado, ¿cuáles serían las políticas que sí podrían llevarse a cabo con éxito, por ejemplo, para detener la pérdida tremenda de especies que está ocurriendo y la pérdida al interior de las poblaciones? Porque uno de los datos verdaderamente que asustan es cómo menguan las poblaciones. Ya la cantidad de individuos de algunas especies son casi ínfimos. Cuando perdamos cierta arrogancia que nosotros tenemos desde el momento en que aparece la vida sobre la Tierra y que de repente aparece el hombre y que el hombre con él, con todo lo que lo rodea, asume de que puede extraerse de la naturaleza misma y puede crear y dominarla. A partir de ese momento el hombre no ha podido encontrar el camino que lo lleve a coordinar una acción determinada a nivel global como para disminuir los efectos negativos que esa misma extracción de la naturaleza ha provocado. Hablando de algunas de las cosas que se pueden hacer a favor precisamente de la biodiversidad y de la recuperación de aquellas especies que solo sobreviven adentro de una jaula pero ya no están en la naturaleza, le voy a pedir a Camila Haddad que nos cuente respecto de uno de esos proyectos específicamente. Sí, Sergio, te voy a estar contando sobre el guacamayo rojo. Hace 100 años vivía en la Argentina, más específicamente en la zona boscosa. Pero este animal desapareció, se extinguió, por 3 causas principalmente. La primera, la gente lo empezó a consumir en su dieta, lo comían como carne. La segunda, la industria de la moda empezó a utilizar sus plumas para distintas prendas. Y la tercera razón es que muchas personas utilizaban al guacamayo rojo como una mascota, como un perro, como un gato. Igualmente, hoy están haciendo un trabajo de reintroducción en los esteros de Liberá. Es decir, que los zoológicos que tienen el guacamayo rojo o aquella persona que lo tiene como mascota, los están llevando de nuevo a su zona donde naturalmente existían. Y hay algo importante acá, es que les están enseñando a volar y les están enseñando a detectar su depredador, porque son cosas que antes no tenían que enseñar, no las tenían porque no necesitaban utilizar estas habilidades que tienen. Y antes de ver el informe, termino con un dato que a mí me parece muy interesante, sobre todo en esta época, que es que el guacamayo rojo forma pareja para toda la vida. Vemos el informe. Ahora estamos trabajando, como decíamos, con el guacamayo rojo, que todavía no tenemos individuos en libertad. Ellos están
en este jaulón de entrenamiento. Son animales que vienen de zoológicos. Estos fueron donados por los zoológicos de La Plata, de Córdoba, de Buenos Aires. Otros animales han sido donados también por la estación Guaycolec de Formosa, pero todavía están en la cuarentena. Y bueno, llegan después de muchos años de vivir en zoológico sin saber volar, sin saber cómo desenvolverse en el medio ambiente, y nosotros lo que hacemos acá a lo largo de muchos meses es enseñarles todo eso. Hay un corral, un túnel bastante largo de 25 metros, donde a ellos se los hace ir y volver varias veces al día hasta llegar a volar entre 1 y 2 kilómetros. Eso es lo que están haciendo ahora. Hay que pensar que la mayoría de estos animales no volaba cuando llegaron acá. Y bueno, y así también los estamos entrenando a cambiar su dieta de frutas y verduras de verdulería por frutos nativos que pueden encontrar en el monte, a aprender a evitar depredadores. Ellos no reconocen a aves rapaces, a gatos monteses como depredadores y tienen que hacerlo si quieren tener chance de sobrevivir en el medio. Así que bueno, es un trabajo arduo, pero de a poquito lo vamos haciendo. Es un grupo de 9 individuos que nosotros queremos soltar. Serían los primeros que van a pasar a estar libres en Iberá y también en Argentina después de unos 100 años de ausencia. Nuestra idea es que ellos se queden acá. Si ustedes observan, ellos andan en grupos, pero a su vez dentro de los grupos forman parejas que se mantienen unidas de por vida. Entonces, bueno, también trabajamos en distintas técnicas de anclaje, que le decimos nosotros, para que una vez liberados, que la liberación es gradual, ¿no? Se liberan de a poco, se los vuelve a hacer ingresar al jaulón, se libera un miembro de la pareja, se vuelve a ingresar al jaulón. Entonces el anclaje en lo que consiste es en realizar determinadas técnicas para que los individuos permanezcan en este lugar, que es un lugar protegido, y no dispersen, no vuelen hacia otros lugares que no están protegidos, en este caso un parque nacional, y puedan ser capturados para mascotismo, etc. Estas estructuras que hay acá son tubos cloacales de PVC que los hemos transformado en nidos artificiales de guacamayos. Nosotros recién contábamos que estas aves vienen de vivir en zoológicos durante mucho tiempo, entonces el proceso de entrenamiento para que puedan adaptarse para la vida en silvestría es muy largo y hay que ayudarlas mucho una vez libres. Una forma de ayudarlas es proveyéndoles estas estructuras. Este es el agujero que simula un hueco en un árbol. Ellas hacen nido en huecos de árboles. Estas aves nunca han ahuecado un árbol, entonces no saben cómo hacerlo. Entonces les proveemos de estas estructuras para que ellas se metan y eventualmente tengan acá, pongan sus huevos, los incuben y tengan a sus pichones. Te invito a ver el otro informe, en este caso también la Fundación Conservation Land Trust, y la introducción del oso hormiguero, también en Iberá. En el caso de oso hormiguero, por ejemplo, la especie se había extinguido hace unos 60, 70 años en la provincia y nosotros traemos ejemplares de otras provincias donde sí todavía existe y básicamente trabajamos con individuos huérfanos, ejemplares que han perdido a la madre, normalmente en cacerías. El bebé se queda huérfano, nosotros recibimos una llamada, vamos a por él, en muchos casos se salva, en algunas ocasiones llegamos un poco tarde y no es posible porque el animal es muy pequeño y necesita alimentación constante. Y bueno, de todos esos ejemplares que se salvan, son criados durante un año en un centro de recría que tenemos en Corrientes. Ahí adquieren tamaño y peso suficiente como para ser liberados. Esos animales se llevan a la isla, en este caso de San Alonso, que sería la segunda población de oso hormiguero reintroducida en Iberá, en Corrientes. Y mi trabajo consiste básicamente en monitorear esa población con equipos de telemetría que le colocamos a cada animal.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, nosotros veníamos de España de trabajar también en un proyecto de conservación con lince ibérico y conocimos el proyecto de acá de Iberá y vimos que era como trabajar en la Champions League, con un montón de especies, lugar idílico, cultura propia, paisajes increíbles. Y bueno, nos animamos a venir de voluntarios para acá, para aprender sobre todo, y luego compartir las experiencias en Europa también. Y bueno, tanto nos gustó que nos quedamos a trabajar acá en Corrientes. Y además se está viendo, hemos comenzado como es hormiguero, hemos tenido éxito. El venado de las Pampas en San Alonso hemos perdido ya los números de los individuos que existen, y eso es buenísimo, que hayamos perdido totalmente el control. Y bueno, todas las especies que están viniendo, pecarí de collar, tapir, guacamayo rojo, son muchas de las otras piezas que queremos reinsertar de nuevo en el ecosistema para que Iberá vuelva a ser lo que era. He visitado parte de la Argentina y veo que los esteros de Iberá es el lugar donde la fauna está. Y además de que esté, tú puedes verla y los animales no tienen miedo. Dentro de la reserva tú vas en camioneta o vas en kayak por la laguna y estás a 5 o 6 metros de un ciervo de los pantanos, los chajás, todas las aves. La verdad es que es un lugar idílico y debería servir como ejemplo al resto del país. Hay gente que quizás equivocadamente, pero bien intencionadamente, piensa que defender a un animal o defender un pedazo de biodiversidad tiene que ver con los afectos, con el sentimiento. ¿Podrías explicar por qué es importante que un animal o una planta no se pierdan definitivamente en la naturaleza? Yo creo que por la parte cultural te la puedo explicar muy fácilmente. La parte cultural en el sentido, por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente que no tiene casas para vivir decentemente? Quizás ¿por qué no desmantelamos las pirámides de Egipto para hacerle casas? ¿Por qué no lo hacemos? Un ejemplo como miles de estos hay, y en nuestro país por supuesto. Pero no lo hacemos porque es el patrimonio cultural de la humanidad. Es un legado. Y esto es lo mismo, son mucho más importantes, si querés, desde el punto de vista, porque para tener el genoma de una determinada especie hubo una evolución de miles y miles de años. Miles de años, a veces millones de años de la naturaleza invertidos positivamente en una especie. Cuando yo veo un cocodrilo, por ejemplo, de las 23 especies de cocodrilos que existen en el mundo y veo que provienen de por lo menos 200 millones de años y que todavía persisten a pesar de todo. Nosotros con 50.000 años sobre la Tierra nos queremos llevar puesto los cocodrilos. Nos estamos llevando. Obdulio, contame, ¿qué está haciendo hoy tu fundación, la Fundación Biodiversidad? La Fundación Biodiversidad, ahora uno de nuestros, que ya lo has hablado de él, es uno de los proyectos más importantes a nivel mundial, que es la utilización sostenible de la anaconda argentina. Ajá. Que es la serpiente, una gran serpiente de hasta 2,50 metros para arriba, que es la que se utiliza sosteniblemente y se ha transformado en el... Explica para qué se usa sosteniblemente. Se usa ¿Para qué se la explota? En realidad, estamos trabajando fundamentalmente en la provincia de Formosa y por supuesto nadie, ni siquiera las comunidades locales, las etnias con las cuales trabajamos, los huichis y los pilagás y los criollos también, a nadie le gusta una serpiente, como tampoco un caimán. Pero puesto en un zapato o en un cinturón. Pero dándole un valor desafortunadamente o afortunadamente económico, hemos podido salvarlo de la extinción. Y eso ocurrió con la anaconda argentina. Una gran paradoja, que utilizando el recurso se lo pueda salvar de la extinción. Exactamente. Hoy nadie mata fuera de la temporada que nosotros hemos establecido desde el punto de vista biológico, nadie mata una curiyú que antes la mataban. Curiyú es el nombre en guaraní, ¿no? Exactamente, que se usan, insisto, para cinturones. Exactamente, y carteras de alto standing, ¿no? Anaconda que se duerme es cartera. Gracias, Obdulio, por habernos acompañado. Ha sido verdaderamente un placer. Ya volvemos con más Ambiente y Medio.
Algieri, una empresa en continuo crecimiento. Algieri, una empresa comprometida con el medio ambiente. Estamos de vuelta en Ambiente y Medio y vamos a ver nuestro contador, que hoy les decíamos que estamos precisamente tratando de mostrar cuánta agua usamos los argentinos. En lo que lleva este programa al aire hoy, se han consumido en la Argentina 532 millones de litros. Les aclaro un par de cosas. La primera, acá estamos hablando de consumo de agua, no estamos hablando de despilfarro, pero claro está que dentro del consumo del agua está contemplado el uso abusivo, el derroche y todo eso es lo que vamos a analizar al final. El segundo dato que les quería dar es, hagan lo siguiente mientras siguen viendo Ambiente y Medio. Hagan la cuenta y calculen cuánto significa esto por persona. Después les voy a dar el dato de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de uso de agua por día, por persona. Y nos vamos a caer de espaldas. 554 millones de litros ya llevamos utilizados los argentinos solo en el tiempo que está hoy este programa al aire. Y este programa hoy conmemora de alguna manera el Año Nuevo y nos permite, como decía antes, no solo pensar en el pasado y tratar de reflexionar sobre lo que hicimos, sino fundamentalmente reflexionar sobre lo que vamos a hacer por el medio ambiente. Otros dos famosos que nos cuentan qué van a hacer por el medio ambiente. Para el 2017 me comprometo a usar mucho menos papel y si lo uso que sea reciclable. Me parece que entre todos hacemos la diferencia. Para el 2017 yo me comprometo a seguir reciclando como este año y a tener 2 tachos de basura en mi casa como siempre y como corresponde. Así que comprométete vos también. Está claro que el compromiso individual, que en este caso manifestaban Pichotti, Connie y Ansaldi, es imprescindible. Es condición necesaria, pero está claro también que no es condición suficiente. Hoy en la Argentina el tema de la basura mencionado, en este caso por estos dos famosos, sigue siendo uno de los problemas, si no el problema urbano ambiental más grave del país. En la Argentina el 80% de las ciudades quema a cielo abierto su basura por más que sus habitantes hagan el esfuerzo de separarla o de intentar reciclar. Por lo tanto, yo me comprometo para el año 2017 a empujar una campaña para que el tema del tratamiento de los residuos sea política de Estado a nivel nacional. Está claro que los municipios, las ciudades individualmente, no tienen ni la posibilidad ni la capacidad económica como para hacerse cargo. De esto, de lo que me estoy comprometiendo, nos vamos a hacer cargo en este programa en el 2017. Y ahora, Camila, que me cuenta sus paseos, los paseos de Ambiente y Medio por Tierra del Fuego. Sí, como te dije al principio, estuvimos en el Parque Nacional Tierra del Fuego, el más austral del mundo y que tiene un problema ambiental. Este parque le introdujeron un animal exótico, el castor, que trajo muchos problemas al ecosistema. Veamos mejor el informe. Estamos en el último rincón de la Argentina. Este parque fue creado en 1960 y la característica principal es que estamos cuidando lo que sería el último relicto de lo que es el bosque andino patagónico. Dentro del mismo se encuentra una especie endémica que es el coihue o siempre verde, que no es el mismo coihue que está en la parte norte de la Patagonia. Y bueno, dentro de este parque lo que se hace es cuidar absolutamente todos los turbales, más allá de otras cosas que se cuidan, ¿no? Porque no es solamente el turbal. Problemáticas grandes las tenemos más que nada con los animales exóticos. Tenemos tanto como el castor, como el caballo, una rata misclera, el conejo, el salmón del Pacífico. Después una problemática que tal vez no tiene que ver con los animales exóticos, sino que estamos muy cerca de lo que es la ciudad. Y convivir con eso no es fácil, ya que ingresan perros de la ciudad. Es decir, la interacción entre el pueblo y el parque es muy cercana, entonces el cuidado ese a veces es muy complicado.
historia del castor tiene ya unos años, trajeron 20 y pico parejas acá a lo que es la provincia en sí, no específicamente al parque, por hacer uso peletero del mismo. Comercialmente no llegaron a nada, se les fue de las manos y el castor lo que hizo fue colonizar la provincia. Ahora se estipula que hay más castores que habitantes en la provincia. Y el castor es un roedor que se maneja tanto en tierra como en agua, pero se maneja a la perfección en agua. Entonces lo que hace el castor es, donde ve un cursillo de agua, le arma unas represas y en esas represas, ¿qué hace? Empieza a formar lo que es el dique y arma la represa, que se forma como una lagunita. Entonces el castor nadando llega muy fácil a lo que son los alimentos. Acá no tiene predador, pero en su lugar de origen, estando en el agua, se escapa muy fácilmente por el agua del predador, ¿viste? Ese también es un medio de protección. Las madrigueras la hacen en el centro de la laguna, es decir, es muy... Sí, es bravísimo. No solo que come renovales y plantas muy tiernas, sino que para hacer la presa tiene que cortar. Corta árboles, los mete, plantas. Es un trabajo muy de hormiga. Y a eso, como es roedor, tiene que gastar los dientes. Y tal vez te gasta los dientes en un árbol así y lo único que hace es gastar los dientes. Y lo que yo le recomiendo a la gente es que tal vez venga con un poquito más de tiempo, así puede disfrutar de todo, porque en realidad hay acceso a muchas cosas donde se puede tomar un poquito más de tiempo y olvidarse de dónde es y disfrutar de este lugar. Me acompañan hasta la pantalla porque vamos a hablar, como siempre, de algo que pasó y que dejó una marca. Era una ciudad casi idílica, podría uno decir. Era una ciudad donde la gente iba a sus baños termales y que la cantidad de turistas superaba larguísimamente la cantidad de habitantes. Era una ciudad esplendorosa en la década del 50 y del 60 del siglo pasado. Y un día se tapó de agua, producto, una vez más, de la impericia, de la desidia y de la falta absoluta de planificación. La historia de Pecuén. Pocas ciudades en la historia tienen fecha de fundación y fecha de desaparición, principio y final. Epecuén, una villa turística a orillas de la laguna del mismo nombre, fue fundada en 1921 sin ninguna hipótesis de fecha de vencimiento. Durante décadas, 6 para ser más exactos, fue epicentro de un turismo familiar propio de la clase media trabajadora ascendente de la Argentina de mediados del siglo pasado. Las aguas termales del así llamado Mar de Epecuén eran la opción para aquellos a los que las playas del Océano Atlántico les resultaban lejanas. Epecuén, a unos 600 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, llegó a tener más de 250 comercios y unas 6.000 plazas hoteleras. Los turistas siempre eran más que sus 1.200 habitantes. Tenemos en Epecuén una gran afluencia de turistas en estos momentos, la gran mayoría en busca de alivio para sus dolencias y otro gran porcentaje en busca de descanso, que sin duda lo disfrutan a pleno. El esplendor comenzó a menguar a fines de los 70 por la aparición de opciones más sofisticadas. Nadie pensaba, no obstante, que iba a ser el agua la que hundiría a Epecuén en el olvido. Las lagunas encadenadas, entre las que se contaba la de Epecuén, funcionaban como reguladoras naturales del flujo de agua antes de que a la hidráulica se le ocurriera que con caños y terraplenes se resolverían las fluctuaciones propias de los ciclos de la naturaleza. La pampa húmeda se transformó, alteró su fisonomía y el agua dejó de correr. Las subidas y bajantes de la laguna Epecuén, propias de su funcionamiento original, preocuparon a operadores turísticos y gobernantes. Hay que estabilizar el caudal irregular de la laguna, ordenó algún ingeniero, y la dictadura militar se encargó de construir canales que modificarían rotundamente la lógica de las encadenadas.
La respuesta de la naturaleza fue la crecida del salado y la insólita, hasta entonces, posibilidad de que Epecuén se inundase. Hasta que llegó un momento en que, en el 85, el 10 de noviembre, el lago Epecuén creció de determinada manera porque había venido muchas lluvias, las compuertas no sirvieron para ese momento por la cantidad de lluvias que había y se inundó la villa Lago Epecuén. 4,5 millones de hectáreas bonaerenses estaban bajo el agua aquel 1985, debido al desborde de un río salado cuya función se había alterado dramáticamente por las canalizaciones absurdas. La gente obviamente no quería dejar esto, nadie quería aceptar que se podía llegar a inundar. Estábamos previo a una temporada turística, estábamos hablando de mediados de noviembre, entonces se estaba todo preparando para el turismo. Estaban esperando la temporada y esperando que, bueno, que en verano también, con el tema del gran calor, algo más iba a evaporar la laguna, pero no fue así. La defensa que bordeaba a Epecuén ya tenía la altura de un edificio de 2 pisos. La noche del 9 de noviembre de 1985, el entonces intendente Raúl González, dueño de un hotel en la villa, denunciaba exageraciones de parte de los detractores. El agua no superará el terraplén, afirmó. Al día siguiente, el agua sobrepasó las defensas. Ahí ya empieza a evacuar el pueblo, se decreta en el distrito absuelto para la población durante 3 días y comenzó la evacuación. Complicada por las lluvias, complicada porque no había caminos transitables. Fue algo bastante duro, muy duro para todos nosotros. Esa es una página triste que nos tocó vivir a todos los que queríamos el lugar, los que nacimos, los que crecimos. El pueblo fue evacuado por completo, excepto Pablo Novak, nacido allí en 1930, que permaneció hasta convertirse en el único habitante de un pueblo inexistente. A fines del siglo XIX, Florentino Ameghino escribió un libro explicando la alternancia entre sequías y épocas de inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Y pedía específicamente que los hidráulicos no se dedicaran a canalizar a mansalva la provincia de Buenos Aires porque iban a alterar ese ciclo. Bueno, lo hicieron. El resultado fue Epecuén, que no es una calamidad natural lo que ocurrió allí. Es fruto del mal manejo del ciclo del agua en la provincia de Buenos Aires. Camila Haddad. Sí, Sergio, ahora nos vamos un pequeño corte, pero ya volvemos. Pero antes queremos que escuches esta recomendación. Si querés olvidarte de las filtraciones y goteras en tu techo, la membrana es Lamimax. Porque Lamimax es máxima calidad y máximo rendimiento. Haceme caso, usa Lamimax y después me contás. Líder absoluto en membranas flexibles y antigranizo. Las membranas Lamimax son una excelente opción si querés ser distribuidor. Membranas Lamimax, la solución definitiva a goteras y filtraciones. Anota bien, www.membranaslamimax.com. Ya seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo y ecología al natural. Osdeneo 1825. Estamos. Los bosques nativos cumplen funciones sociales, ambientales, económicas y culturales esenciales para toda la sociedad, fundamentalmente para las comunidades que los habitan. La ley de bosques nativos es una ley que surgió de un reclamo social, ¿no? Es muy importante esto tener en consideración porque a nivel histórico las leyes sobre recursos naturales tenían un enfoque más sectorial
y actualmente se vean a los recursos naturales como fuente de servicios que se brindan a la sociedad. Desde la madera, desde la producción de algunos alimentos como el algarrobo, por ejemplo, y en ese sentido hay muchas comunidades que viven hoy asociadas al bosque nativo que tienen, digamos, una importante relación y vínculo económico y social con los bosques nativos. Actualmente los bosques continúan proveyendo de bienes que sostienen gran cantidad de nuestras tradiciones. Continúan siendo también proveedores de energías y otros insumos para las industrias, y son fuente de trabajo en las economías regionales. Los bosques son un sostén fundamental de las economías campesinas e indígenas, a las cuales proveen de energía, alimento, forraje para la ganadería, medicina y bienes de intercambio. De alguna forma, un tema muy importante y relevante es empezar a mirar, digamos, a los recursos naturales no como una cuestión ajena y lejana, sino como parte de la vida cotidiana, asociadas muchas veces a las pautas de consumo y a los recursos que consumimos a diario. El proyecto Bosques Nativos y Comunidad, mediante el respeto por la cultura ancestral de las comunidades y el uso responsable de los servicios, busca poner en valor todos esos productos que el bosque les brinda sin dañar su equilibrio. Por eso el gran objetivo del proyecto es la capacitación en nuevos oficios, porque facilitan la formación adecuada para el manejo responsable de los bosques nativos, porque promueven el arraigo de las comunidades que habitan el bosque, fomentan las prácticas y herramientas que mejoran la calidad de vida de sus comunidades y porque fortalecer a la población que habita un bosque mejora la manera de cuidarlo. Ya seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo y ecología al natural. Seguimos en Ambiente y Medio. Quiero agradecer a la familia Vicens, que son los dueños del vivero de Santa Isabel, en la Ruta 9, a la altura de San Pedro, que nos han provisto de todas estas plantas que ustedes saben no crecen espontáneamente en el estudio, sino que han sido traídas para la ocasión y para ilustrar todo el informe que nosotros hemos visto hoy sobre biodiversidad. Y vamos a cerrar el contador de Ambiente y Medio del día de hoy con la friolera de 900 millones de litros de agua utilizados solamente en el tiempo que duró hoy este programa por los habitantes de la Argentina. Y el dato estremecedor es el siguiente: si hacemos la división de los casi 1.000 millones de litros que se consumieron en solamente una hora por 40 millones de habitantes, vamos a llegar a que cada habitante argentino por día consume cerca de 600 litros de agua. La Organización Mundial de la Salud recomienda 50 litros de agua por persona por día y considera que con eso las necesidades básicas están satisfechas. Algo está pasando en nuestro país con el agua. Camila. Hoy veíamos cómo muchos famosos se comprometían con el medio ambiente para el 2017. Veamos qué va a hacer el actor Julio Chávez. Mi nombre es Julio Chávez y me comprometo para el año 2017 a que cada vez que veo algo que esté fuera de lugar en la ciudad, aunque sea un simple papel o una botella, un elemento que pueda hacer daño o que contamine o que esté fuera de su lugar, aunque no me corresponda a mí, aunque no lo haya tirado yo, aunque lo haya hecho otra persona, aunque sea en un barrio que no me pertenece, lo que fuere, yo me comprometo a, si pasa por mi cabeza y por mi entendimiento, detenerme, darme la orden de corregir eso, ir, tomarlo, tirarlo, en nombre de cualquiera, aunque lo haya hecho cualquiera. Me comprometo a que eso va a pasar en el 2017. Gracias. Extraordinario lo que acaba de decir Julio Chávez, porque no solamente está diciendo que hay que educar a la gente, que hay que sancionar cuando alguien hace algo mal, sino que además hay que tomar como propio el compromiso de todos. Yo hago lo que el otro no hace, me hago cargo. Antes vos decías con qué te ibas a comprometer. ¿Querés preguntarme a mí? A ver, ¿con qué te vas a comprometer? Yo voy a gastar menos agua Muy para el bien. 2017. Te vas a seguir bañando. Claro. Bueno, me parece muy bien. Y porque hoy vimos además el dato del contador, que es estremecedor la cantidad de agua que utilizamos los argentinos, que derrochamos claramente y que no es necesario. Así que muy bueno el compromiso de Camila Haddad, porque lo que va a hacer es utilizar menos agua.
y nuestro compromiso es estar el año que viene acá con ustedes. Porque, como bien sabés, nosotros hacemos Ambiente y Medio, solo nos queda Medio Ambiente. Y antes de irnos y desearles feliz año, quiero agradecer a los trabajadores de la Televisión Pública Argentina, a las autoridades de la Televisión Pública Argentina y, por supuesto, a todos y cada uno de los que nos han acompañado este año haciendo Ambiente y Medio. Nos vemos el año que viene, Cami. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.